Muy buenas noches. Siempre Gustavo tan generoso y para mí tan de pláceme encontrarme en el rincón rojo de la casa de José Carlos Mariette, lugar donde las cosas se pueden decir con mayor diafanidad, con mayor transparencia, con un enfoque mucho más ligado a los intereses populares. Creo yo que nos quisieron sustraer, nos quisieron robar el centenario de Arguedas, pero no han podido. Nadie está contra el centenario de Machu Picchu, pero todos sabemos que Birman no lo descubrió, no fue el descubridor, ya Machu Picchu era conocido. Y entonces, tratando de burlar una cosa que el pueblo quiere y llama, como es la obra de Arguedas, tanto desde el punto de vista literario como desde el punto de vista antropológico. Pero creo yo que lo que más se conoce de Arguedas es su obra literaria. Es como escritor que la ha trascendido. Él fue un escritor muy sugerente, un escritor que, digamos, no inició lo que se dio a denominar, y seguimos de todo por la pauta José Carlos Mariette, que lastimosamente no llegó a conocer la obra de Arguedas. En su proceso, de su panorama de la literatura peruana en sus 70 años no menciona por eso a José María Arguedas. Pero José María Arguedas recién va a editar su primer libro, que son 3 cuentos, el denominado Agua, el libro, ¿no? Agua. Así como había un libro que se llamaba Cemento, comprometido con las luchas de los trabajadores, y el tungsteno de nuestro César Vallejo. A César Vallejo en vida en Europa no se le conoció tanto como poeta como por su novela proletaria. Si le puso el tungsteno, novela proletaria. Esa novela proletaria va a inspirar a Arguedas. Bien, entonces yo voy a introducir acá Arguedas con una breve biografía para recordarles a ustedes, ¿no es cierto? Y luego vamos a entrar a ver sus cuentos, porque resulta y acontece que se conocen mucho sus novelas. Sus novelas son pues Diamantes Infernales, publicada en 1954, Río Profundo, publicado en 1958, ¿no es cierto? Luego viene Todas las Sangres, publicada en 1964, y Postmorte, en el 69, en el 70, de Editorial Rosada, a la cual ya había entregado los originales, le publica una novela que yo considero que es una novela proletaria, que se llama El zorro de arriba, el zorro de arriba y el zorro de abajo, y transcurre en la ciudad de Chimbote. Y también me había olvidado el texto, perdón, ¿no? Porque Arguedas sufre 8 meses de prisión y esta experiencia la traslada a una novela que se llama El Texto. Como saben, el texto era la ficción que creaba acá en la avenida Bolivia, cerca de la penitenciaría. Las cárceles de quedar en pleno centro solo queda San Jorge. Ahora, localmente sería que hay un centro comercial de la Chera, ¿no? Salud. Gracias. Las secas, ¿no? Muy amable por su generosidad. Bueno, entonces, en el texto, el actual presidente Alan García prometió, porque ahí había estado preso su padre, hacer un centro para los niños. Pero parece que no lo logró porque aún sigue siendo parte de la comisaría del texto, que ahora se llama Comisaría Consular. Bien, pero vamos a volver a José María Arguedas. En realidad, por el tiempo,
yo voy a tratar solamente sobre los cuentos de Arrieras. Los cuentos de Arrieras, que son 26, son poco conocidos. La gente casi no los ha leído. Y ahí está la raíz, la raigambre, donde va a nacer el fruto de sus novelas. Entonces, lo que voy a hacer primero es una pequeña biografía y después voy a analizar cuento por cuento. No les voy a contar los cuentos, sino voy a hacer la breve reseña. A lo mejor no todos han leído pues, los cuentos de Arrieras que están a veces escondidos. Yo los tengo gracias a la edición de Horizonte, de Humberto Damonte, La Raíz, y que fue, digamos, hecha las obras completas de Arrieras, que es el tomo 1, con el trabajo de la recopilación de su viuda Sigila Arredondo de Arrieras. Bien, nacido en Andahuaylas, ciudad mestiza del departamento de Apurímac, ubicado en la sierra sur del Perú, el 18 de enero de 1911, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, quien gobernara por segunda vez el país de 1919 a 1930, empezó su vida en una época de grandes cambios sociales. Es especial la conquista del salario mínimo para los indígenas peruanos, que se dio en 1916. Antes, los indígenas, los campesinos, no tenían salario mínimo. Y la conquista de las 8 horas de cordiales para todos los trabajadores peruanos en 1919. ¿No? Ahí participó, sabemos todos, la Mauta, José Carlos Payán, también Víctor Raúl Arias de la Torre, como presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, ¿no? Y los anarcosindicalistas que fueron formados por Manuel González Prada. Pero las primeras 8 horas, para recordarlo, fueron dadas por Billy Woods en 1913 para los trabajadores portuarios, ¿no? Para los trabajadores del puerto de Callao, de los puertos de Callao y de otros puertos del Perú, que dieron las primeras 8 horas. Después fue ya con Pablo, fue de manera general. Cuando tenía apenas 3 años de edad, José María Vélez muere su madre en 1914, fecha de inicio de la Primera Guerra Mundial, y queda al cuidado de su abuelo. 3 años después, su padre contraería segundas nupcias con otra viuda, Magnesa Arangoitia, viuda de Pacheco. Como vemos, Arangoitia es un apellido vasco, propietaria de ricas haciendas, cuyo hijo, Pablo Pacheco, se convertiría en una especie de verdugo para la vida de José María. Estudia en San Juan de Lucanas, mientras su madrastra lo obliga a vivir con los sirvientes indios. Por eso es que Arrieras, hasta los 8 años, hablaba quechua. No es que no hablaba castellano, porque él tiene hasta los 3 años, hablaba castellano, pero se comunicaba en quechua porque vivía con los indígenas, ¿no es cierto? Con los sirvientes de la casa de la madrastra. Entonces, de esa manera es como se convierte en quechohablante, ¿no? Para 1920 ya había realizado su segundo viaje a Lima por breve tiempo, y al año siguiente pasa a residir en Pucri, lugar donde transcurre su primera novela de Agua Fiesta, ¿no? Que su traducción es La Fiesta de la Sangre, la fiesta del toreo, al estilo de la tierra. El picador es un fondo que le ponen, ¿no?, en el lomo al toro. En este caso es un toro mítico que se llama el Misiki. Pero no vamos a tratar sobre esta novela ahora. Pero el hacerse intolerable de su vida familiar huye a la fiesta arquiseca, la cual va a influenciar en su primera narrativa, Los Cuentos de Agua, su primer libro, publicado en 1935. En 1923 retorna a Pucrio y empieza a realizar una serie de viajes por gran parte de la zona andina. Viaja a Ica para luego radicar en Abancay, donde estudia en un colegio religioso. Y ahí va a venir su novela Los Ríos Profundos, ¿no?,
que sucede en Abancay, que ahí estudia en el colegio de Cuna, 3 años. Los viajes con su padre, a cerca de 200 pueblos del Perú, padre era abogado, y a veces era nombrado juez, era cambiado de lugar, ¿no? Y estaba pues contra el sistema de justicia peruano. Era un rebelde individual, ¿no? Individualmente se rebelaba contra la mala justicia que imperaba en el Perú. Entonces, los viajes con sus padres se pedían a Abancay y inspiran su mejor novela andina, Los ríos profundos. Este es mi concepto, hay otros que creen que es de todas las años, de manera de observar, creo que Los ríos profundos es una novela maravillosa. En 1925 termina primaria, pero también sufre un accidente que le atrofia 2 dedos de la mano derecha. Es decir, José María Díaz era casi manco. Para 1926 se dedica, empezando su secundaria en el famoso colegio San Luis Gonzaga, baja la costa, ¿no? O sea, la Lima había venido de Vichy, de donde nace su relato Orobil, pero vamos a ver más adelante. No obstante, su padre consigue llevándole en sus viajes estudiando en el colegio Santa Isabel de Huancayo, publica sus primeros escritos literarios en la revista escolar denominada Antorcha. O sea, tenía 15 años de edad cuando hace su primer escrito, que no es narrativo, no es un poema, es una novela. Escribe un artículo pues, para esta revista Antorcha, ¿no? Es un nombre muy simbólico, porque va a iluminar luego todo el camino grandioso que va a tener como literato José María Díaz. Llegado 1929 va a residir a Lima por poco tiempo y después viaja a Yauyos. Yauyos se sube por una guanana, allí donde se rinde culto al señor de Cachuy, pues se habla el tupi y todo este idioma ancestral nuestro, ¿no? Y viaja ya al encuentro con su padre, donde va a residir más tiempo que en la capital peruana, razón por la cual se luego llegaba a estudiar cuarto y quinto de secundaria como alumno libre hasta 1930. O sea, Arguedas tiene que estudiar como alumno libre, no podía estar en ningún colegio. Su padre viajaba y él estaba más en Yauyos que en Lima, en Yauyos no había más que colegios primarios, ¿no? Ahí mi madre fue profesora cuando recién vino de Huacho, fue colega de Gustavo, profesor. Al año siguiente, ya con 20 años de edad, ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos. En 1932 fallece su padre y la dictadura declara en receso la Universidad de San Marcos, la Escuela Nacional de Ingenieros y el Instituto Pedagógico Nacional. En Lima solamente había pues, la Universidad de San Marcos y la Universidad Católica, que fue fundada en 1917, la San Marcos del Centenario, como sabemos, ¿no? Pero la UNI no era universidad, sino era escuela, y no existía pues la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán Ibañez, en la Capucha, sino era el Instituto Pedagógico Nacional. Había gente desamparada. Lo acoge en su casa el poeta Manuel Moreno Jiménez, y trabaja en construcción civil. Manuel Moreno Jiménez era de descendencia de afroperuanos, un poeta muy fino, un poeta surrealista, socialista. Y Arguedas labora como matasellos en el Correo Central de Lima para ganarse la vida. Al siguiente año publica el que vendría a ser su más famoso cuento, Huarpa Cuyay, cuya traducción en castellano es Amor de Niño, en la revista Cifre. En 1934 aparecen en la calle y en la prensa varios cuentos que después de su muerte serían publicados bajo el título de Cuentos Olvidados por José Luis Ruidón. Hasta el momento, solo he redactado una breve reseña biográfica de José María Díaz Altamirano,
muerto por mano propia el 2 de diciembre de 1969. Esta biografía está basada en el texto Vida y obra de José María Arguedas y Hechos fundamentales del Perú, publicado en el tomo 1 de sus obras completas. Solo he avanzado en 1934, pues en 1935, como ya se ha dicho, publica su primer libro titulado simplemente Agua, cuyo contenido era apenas de 3 cuentos, un librito pequeño, lo que se llama un opúsculo. Agua, Los Escoleros y Guarda Cuyay. Como he dicho, este último cuento fue publicado en 1933 en una revista limeña que se llamaba Signos. Se trata de un relato donde Arguedas tiene su alter ego en el niño Ernesto. El niño Ernesto va a ser el personaje de este novela. Río Profundo. Él ya, en su primer libro, primer cuento de su vida, ya aparece Ernesto como su alter ego. Su alter ego quiere decir la persona que lo representa él de la ficción, que con el puto, gran novillero y amansador de potrancas, disputan del amor de la bella Cristina, Cristina Chola, una india, a quien el hacendado don Florilán ha forzado en la toma de agua por gusto. Fíjense, ¿no? El primer cuento de Arguedas se queja contra la violencia contra las mujeres. Había bañarse con los niños. Cuando Cristina se va a bañar con los niños, es violada por el Florilán, ¿cierto? La venganza y posterior huida del niño oculto enerva al niño Ernesto, pues este exigía al niño algo imposible: matar al hacendado con circuitas de amor. O sea, en ese momento el niño Ernesto cree que matando al hacendado iba a cambiar. Sabía que los sirios iban a seguir siendo colonos, ¿no? Iban a seguir siendo explotados. Agua muestra el abuso del gran hacendado en la repartición del agua, ¿no? Ya es el otro cuento, perjudicando a las comunidades, unas combativas, las más, o sea, la mayoría, dóciles. El enfrentamiento es ineludible en un momento dado y la víctima, un cornetero, una persona que tocaba la corneta, asesinado por el principal, de quien el narrador se venga rompiéndole la frente con la abandonada corneta del difunto y escapa gracias a la complicidad disimulada del alcalde. Aquí destaca el uso de un lenguaje del alma quechua trasladado al castellano y el afán de justicia que transmite la narración. Es decir, ¿qué hace el Arguedas? ¿Cuáles son sus innovaciones literarias? Empieza a pensar en el alma indígena. Empieza a transmutar, digamos, ¿no?, el alma quechua a esta en sus obras escritas en castellano, pero con el pensamiento de un quechua hablante. Los escoleros, que es el tercer cuento, refiere la hermandad de dos escolares. Los escoleros, él le llamaba a los escolares, dos escolares púberes que aman a una vaca llamada la gringa, la mejor vaca del pueblo, única propiedad de la madre de Teófanes, pero ansiada por don Cipriano, el principal de la comarca, y en un acto de desesperación mata al querido animal porque su dueña se niega a vendérselo, robándola antes como cualquier cuatrero. Este principal era tan envidioso que él quería tener la vaca más bella, la cual los escolares, de los cuales estaba José María Arguedas y este muchachito que mencionaba, Teófanes, ¿no? Amaba a la vaquita, a la enigma, ¿no? A la enigma. Y se la roba de la mano. No contento con ello, encarcela y flagela a dos escoleros que insultan ante sus abusos. ¿Quiénes son los escoleros? Teófanes y sus compañeros de estudios, José María Arguedas. Ya, José María Arguedas, por oponerse al abuso, del terrateniente, del latifundista, sufre su primera cárcel. Tenía 12 años
Los comuneros de Ajola es un relato que da cuenta de cómo el terrateniente principal, don Cipriano, logra enfrentar a los comuneros de Ajola con los de Lucano. Estos últimos, más sumisos al patrón, por causa de la repartición del agua decidida por él a lo largo de los 7 días de la semana. Mire qué equitativo era el patrón. 4 para sus tierras, 1 para la del cura, que eran pocas, y 1 para cada una de las comunidades. ¿No? Y equitativo, ¿verdad? ¿No? Un matemático maravilloso. 4 días de los 7 se lo agarraba a él. 4 para sus tierras, logra que choquen brutalmente ambas comunidades, o sea, los Ajolas con los lucanos, aprovechando para asesinar a los Pascuales. El único que intenta unificar a los comuneros para enfrentar al terrateniente, y emborrachando a los lucanos, logra el enfrentamiento. El patrón crea contradicciones. ¿Por qué? Porque los Ajolas eran indios que no se dejaban subordinar. Entonces, hacen que choquen con los lugares, con los lugares. Entonces, se hace una trocatina, ¿verdad? Fíjense cómo siempre llegamos, el poderoso trata de enfrentar, ¿no?, a la gente que está ejerciendo el pueblo, ¿no? Ese día Carreras nos entrega a los comuneros de Utespapa, en época que festejan la fiesta de la patrona del pueblo, la Virgen de la Candelaria. Comuneros estos invitan a los de San Juan a la fiesta, que luego se dará en la propiedad de don Vito Cusa, o también Dick, otros dicen, un extranjero expulsado del ejército por rebelarse con el abuso de los oficialistas, así lo llama Arguedas. Los sanjuanes se unen con los de Uti, indios propietarios capaces de enfrentar a los poderosos, quienes no se atreven a odiar sus tierras. En este cuento, los comuneros hermanos se llenan juntos, identifican al enemigo común. Vamos viendo pues cómo a medida que transcurren los cuentos de la guerra, él va tomando cada vez conciencia de cuál es el rol que tiene que tener el pueblo frente a sus enemigos. Por eso decía Gustavo, con toda razón, que no se trata pues de todas las años, no vamos a contar nuestras años, cortamos la vela, ¿no? Tuve certificación y yo soy el obrero explotado, y ahora si bien tengo estabilidad laboral, si no soy contratado, ¿verdad? Por el servicio. Y ahora pues ya ni siquiera no tiene vacaciones, no tiene nada, no tiene nada más abusivo los patrones de ¿cómo se llama? De la dictadura de antisemita, ¿no? Bien, el Vengativo es un cuento clásico, cuya trama se basa en el triángulo amoroso, pero esta vez entre don Silvestre, denominado un buen patrón por el mismo Agreda, porque hacía respetar a los indios por los mises de Puyo. Tomasa, un amansador de potros, y la niña, hija de otro soldado. El recurso narrativo es una carta de confesión de don Silvestre sobre un crimen cometido a raíz de enterarse de cómo Tomasa se jactaba de haber poseído al amante de don Silvestre. El desenlace es impredecible. No se cuenta el desenlace porque no ustedes no van a leer con intenciones, empujarlos a que busquen los cuentos de las guerras y lo lean. Para entender sus novelas es necesario leer sus cuentos. Con el cargador, cualquiera piensa el cargador, refiriéndose a los cargadores, tienen sus hojas, no sé, y cargan en los mercados, no es eso. Con el cargador, porque una vez su narrativa corta, subirse en la costa. Se trata de un empleado de Correos de Lima que trabaja con un extraño ayudante, hijo de árabes con criollos, hombre de grande resentimiento frente al resto de la humanidad por haber sido estafado en la compra de una vivienda. El señor se gana una lotería, se compra una vivienda y es estafado. Como ahora existe pues los traficantes de, ¿no?, de terrenos, que engañan a la gente y venden lo que no es de ellos. Es un primer relato ubicado en la urbe y debió escribirlo en base a alguna experiencia vivida como auxiliar de administración central de Correo de Lima. Ya les he contado que en ese momento tiene
que dedicarse a trabajar. Doña Cayetana narra acerca de una costurera india, dulce y tierna, que pierde a su hijo que es llevado por el ejército. Jorge Acuña sabe, yo lo he visto interpretar en vivo la leva en Oaxaca, en Ayacucho, usted era el director de teatro. A propósito, Jorge Acuña vive en ¿cómo se llama? En Suecia. Y él viene cada año al Perú, como cualquier llegar al Perú. El otro día fue una cosa, pide un aplauso, Jorge, por favor, Jorge, pide. Es nuestro mejor vino. Es nuestro embajador en Europa, en toda América, ¿no? Él lleva sus pantomimas a las plazas y calles, ¿no? Desde todos los pueblos. Pues. Doña Cayetana narra acerca de una costurera india dulce y tierna que pierde a su hijo que se llevaba por el ejército y muere a causa de un accidente en el cuartel, trasladando su amor a su perro Curunencha, que le pone satíricamente como si fuera un coronel, ¿no? Curunencha, y a José María Niño, a quien llega a confundir con el Niño Dios al ir perdiendo la razón. Doña Cayetana pierde la razón y cree que José María Díaz era pues mestizo y de ojos claros, ojos azules, ¿no? Entonces cree que es el Niño Dios, ¿no? Lo basaba pues en las pinturas que venían de Occidente, ¿no? De Europa. Es un relato basado posiblemente en una rara experiencia personal. Viene Yagua, ¿no? Te parece poco fiesta. Fue escrito en 1936 que le serviría de cimiento para su primera novela del mismo título publicada 5 años después. Se trata de una corrida de toros en un improvisado coso, donde los indios se lanzan como espontáneos para retrasar al poder español que está liando a un toro que lleva montado sobre su lomo un costo, en vez de haber sido acusado por un fijador. La entrada de un pabellón como espontáneo hace la verdadera fiesta para todos los espectadores. Principales, sirios y hasta las niñas, entre comillas, blanquitas, y que termina con la infeliz muerte del improvisado torero con poncho en vez de capote. O sea, este hombre, para demostrar su valentía, su hombría, ¿no? Se lanza al ruedo y muere toreando a este toro tremendo, ¿no? Que está siendo picado por. De ahí se va a pasar la novela Yagua Fiesta, que va a publicar el año 41. Prosigue Barranco, la historia del perrito primo, que hasta extranjero parecía, el que cae a un barranco y muere apelando a todos los miembros de la tienda, la vaca N, se llamaba la vaca. Es su madre, y para consolarla, por el consejo de un indio becerrero, coloca el cuero del occiso, del muerto de golpe, que se cayó al barranco, sobre una resaca, a donde la vaca se acerca a la ver los pellegos, desde fuera su hijo por cerca de un año, hasta que su sangre se seca. Tenemos que recordar que José María Arguedas era huérfano y que añoraba pues a su madre, ¿no? En esta imagen traslada, ¿no?, su dolor a la madre, como si la madre de haberse muerto hubiera dolida, ¿no?, en el otro mundo. En 1939, Arguedas publicó un relato con el cargo de la dirección del censo, editado por la Comisión Central del Censo de Lima. Por ello su título, Runa y País, que esto significa es censo. Pese a que el autor no lo consideró en su bibliografía, es muy bueno. Acontece en el bello pueblo de Huanipaca, situado a unos 150 kilómetros de Abancay, en el departamento de Apurímac. La descripción de paisajes y ambientes es magnífica, y la construcción de personajes es excelente, a pesar de tratarse de un texto propagandístico para un proceso de ensayo que llevaba 63 años en realizarse en el Perú. Por eso es que Arguedas se anima a hacer este cuento, porque hacía 63 años que el Perú no sabía qué cantidad de habitantes tenía, no se veía en su censo. Bien, Guayanay
nos habla del aposento de un puma en la quebrada del río, de la presencia de lobos y patos. Es decir, a la manera de las fábulas del puma es el personaje, y los indios llegan borrachos a su juego de caza para cantar hasta la ira del río. A sentirse invadido, el puma sube a las cumbres, arriba hasta los altos de agua, mientras las canciones de los indios reposan. Busca la soledad hasta que lo alcanza la muerte. Insectos, aves y árboles escucharán el eco de su potente voz en la ribera del río. O sea, aquí es parterista, le da vida a los animales que se hacen conversar, con la fábula mediante de Esopo, sino que no tiene, ¿cómo se llama? De las fábulas, un moraleja, o sea, no pone el moraleja. Llegamos a Auroville, los hechos acontecen en Ica, cuento la cosa, en un colegio. Los personajes son Salcedo, un joven asqueño muy especial, con cierta sabiduría, y su contrincante Wilder, el mejor atleta de y cantor entre las muchachadas, pero demasiado altanero. José María se ha hecho amigo del primero, con quien camina kilómetros para irse a bañar a la laguna de Auroville, mientras escucha mitos y leyendas de boca de su admirado acontecido. Salcedo y Wilder terminan enfrentándose a los puños en una pelea nocturna y casi secreta. Luego Salcedo desaparece, no sabe Dios qué caminos ignotos. Es su segundo cuento costeño y de muy alta calidad. Ganador del primer premio del concurso de cuento latinoamericano realizado en México, La muerte de los Arangos enfoca la llegada de una epidemia de tifus al pueblo de Zaira, pero desde el punto de vista de los pobladores latinos, que lo ven llegar al tifus en un caballo negro. ¿No? Aquí vemos cómo mezcla el pensamiento mítico de los griegos a Vera. Nadie se salva de su poder de liquidamiento, hasta los hermanos Juan y Eloy Arango, respetados patrones, que se desea modernizar el pueblo trayendo un fluido eléctrico capaz de organizar fiestas deslumbrantes para la ciudadanía, partícipes a la vez de las representaciones religiosas populares, caen en sus garras. Primero el estimado Juan, ante cuya tumba Eloy jura que en menos de 30 días lo seguirá. Lo hizo el 15. Don Jaure, el sacristán y cantor, representa el pensamiento sincrético de los antiguos. Es decir, el pensamiento religioso que se ha mezclado, ¿no? Al catolicismo, con los sapos, con los guabanes, ¿no? Hijo solo es el nombre que le da a un perrito Singucha. Singucha es el nombre de un niño silvestre de uno de dos hermanos, don Ángel, su patrón, y don Adalberto, asentados que se odian entre sí y paran enfrentándose en una guerra sola. El pequeño sirviente, un recogido, el puente del perrito, un fiel compañero que viene a su soledad. Pero hasta los perros son víctimas de la desdichada fidelidad fraterna de los terratenientes. Aquí digamos su tentación, expresada en su diario del 13 de mayo de 1969, que lo reproduce en su novela Solo la vida y solo abajo, parte de la novela, de seguir viviendo, esto lo dice Arguedas Comillas, aunque no fuera sino para sentir el sol de ese pueblo que se trataba de los castillos y pasar los días acariciando a los perros y a los salchitos y los trencos. Ese era uno de los deseos de Arguedas Bello, ¿no? Ya viejo, ya hombre, en el año 66 intenta suicidarse, pues, demografía. Con la agonía de Racioniti, escrito en 1962, Arguedas asume la narración de la muerte de un tanzán, o sea, un danzante de tijeras, en su cabaña escondida, mientras va imponiendo sobre su hijo la predestinada herencia inspirada por el Guamani, la montaña sobre el Toro. Considerado como su cuento más importante, ha sido llevado al cine y a la televisión con gran éxito, y muestra, no dudarlo, esa enorme fuerza del alma andina que prevalece en cada uno de sus vibrantes relatos. Es como un danzante de tijeras le da herencia inspirada por el Guamani a su hijo, ¿no? La vestimenta y la capacidad de la arte. El primer cuento acontecido fuera de un escenario peruano es el Forastero, sucede en Guatemala,
una aventura poética y sexual con una quebrada negra lugareña que se inicia en un bar donde el protagonista es amenazado con una cuchilla, enfrentando al cuchillero con decisión, por lo que justamente buscaba José María Herrera, era la muerte. Los diálogos prevalecen ante las descripciones, narraciones andinas es muy descriptivo, más comunes que extensas sus anteriores relatos. Salió publicado en el semanario Marcha, la famosa revista dirigida por Carlos Quijano, entre 1939 y 1974, más que una revista uruguaya, año que fue clausurada por el gobierno militar uruguayo, y donde colaboró activamente Ángel Rama, uno de los grandes estudiosos de la obra de Reyes. La colección titulada Amor Mundo contiene 4 cuentos: El horno viejo, La huerta, El águila y Don Antonio. Todos tratan sobre la iniciación sexual del poeta lebanista de los relatos. Por ello, el que Gara Reynosa, seguramente nomás ha leído estos 4 cuentos, la acusa de que él tiene solamente el mundo sexual en sus cuentos, lo cual no es cierto, ¿no? Pero estos 4 cuentos sí. Todos tratan sobre la iniciación sexual del joven protagonista de los relatos, primero dolorosa, luego casi asquerosa, después de una ceremonia de iniciación sexual en la cual está imposibilitado de participar hasta el final, y por último, narra los sucesos acaecidos a lo largo de un viaje a la costa, guiado por la palabra de un experto chofer de camión que lo lleva a un burdel, al prostíbulo del lago, sin obligarlo a gozar de ninguna chuchumeca, nombre que pone Herrera, por eso lo repito yo, a la cual el jovenzuelo observa asombrado. Él ve a las prostitutas y no se atreve a estar con ellas, porque ha tenido un inicio sexual muy duro, muy controvertido. El sueño del poco, escrito en 1965, hecho y traducido al español, al igual que la revolución de Razzumiki, se encuentra en el mundo mágico religioso antiguo. Es un relato magistral que puede ser considerado como parte del imaginario popular para enfrentar un humilde indio frente al gran patrón a través de una parábola o alegoría fina. Sabemos la Biblia está llena de parábolas, cosas ejemplarizadoras. Este es un acto ejemplarizador. Evidentemente, un sirviente no se va a enfrentar a aquel patrón. Como es una parábola, aceptamos eso, así como aceptamos que hablen los animales en algunos de sus cuentos, ¿no es cierto? Viendo luego un cuento que acontece en Puerto Sur, donde poseía esa residencia la primera esposa de la aldea, Celia Bustamante, ¿no? Me relató Silvia Redondo a mí, ¿no? Su segunda cónyuge, que allí el escritor grababa a algunos interlocutores para escribir su última novela, El zorro de arriba y El zorro de abajo. Herrera creía que Puerto Supe iba a ser el gran centro de producción de harina de pescado. No va a ser así. Pelón enfoca la vida de un borrachín y nos muestra la presencia de un chino y un japonés, ambos bodegueros y dueños de escometerías. Es su tercer cuento costeño. Resalto lo del chino y del japonés, porque vemos cómo van entrando toda la sangre. También son gente que ha venido de afuera y que ha tenido que adaptarse a la vida, ¿no? O sea, no está en la vida de los principales, son bodegueros, en fin, ¿no? Y también aquí, yo le debo mencionarlo, trabaja el lenguaje costeño del afroperuano, del campo, ¿no? Margarina también sucede en Sucre, un pueblo de total decadencia después de haber vivido su momento de agua. El relato empieza con el abandono del puerto de parte del chino Bu, otro chino, un próspero comerciante que se muda a Barranca, puerto aledaño que empieza a disfrutar. Al irse se topa con el mudo basurero del lugar, un japonés, otra vez, chino japonés, que engría su burro y al final la historia se traslada a otros 2 personajes, el borracho y el aparecido. Este último, el aparecido, fornica con la pequeña hija de 13 años del borracho y la arranca de la covacha donde habitaba la chica, sus 2 pequeños hermanos y su cuidado padre. Otra vez la costa es su escenario útil para Herrera. Finalmente, retorna Herrera su espíritu panteísta, su ligación con la naturaleza. El ambiente de Yaguas Guillay es como
buscando la sangre, ¿no? Sí, buscando. Es una quebrada andina donde un pato negro de dulce cantar se enamora de una patita blanca ante el asombro de la gran variedad de aves que habitaban la ribera del río, que sabían cómo lloraba el corazón del pato solitario. Esto es cuando la aldea se separa y después se va con Sibila y después se aleja de Sibila, ¿no? Entonces escribe este cuento. Como la fábula también hace hablar a los animales y descubre sus sentimientos, sus afecciones. Figura final del tomo 1 de Correras Verdaderas, obra completa, editado por el editorial Horizonte de Humberto de la Monte de la Raíz, con la compilación y nota de Sibila Redondo de Alveras. Hago esta nota acá porque hay que reconocer el trabajo que hizo la editorial Horizonte con las obras completas de Alveras, porque si no nos hubiéramos quedado las obras diseminadas, ¿no? Pues acaso en la Plaza San Martín, junto a la pastelería San Martín, creo que se llama, no, pastelería San Martín en el Meje, los turrones, ahí están haciendo un remate, la muerte va a cerrar de estos libros, le van a costar bien baratos. Bucio, San Juan constatamos que el autor escribió 26 cuentos, de ellos 20 transcurren en la zona andina. 2 en Puerto Sucre, Pelón y Mar de Arica, uno en Ica, Morovil, otro en Nazca, Don Antonio, otro en Lima, en Cargador, y solo uno en el extranjero, en Guatemala, en Guaraceo. Hay 2 panteístas, es decir, se une, le da vida a la naturaleza en ese sentido del panteísmo, ¿no? Guayanay y Yaguarcuyay, donde los animales hablan como las fábulas, 2 de carácter mágico religioso, la agonía de Rasuniki y el sueño del Pongo, considerada por muchos su mejor narración de formas. Uccle, San Juan de Lucanas y lugares aledaños que sirven de paisaje para escribir algunos relatos, como también Antahuayna, Abancay y sus alrededores. La mayoría son inspirados en vivencias o recuerdos de su infancia, que como se sabe, tuvo una gran influencia en su creación narrativa. Yo he considerado que mejor conocemos a Arguedas, la infancia de Arguedas, a través de sus cuentos, a través de las biografías que puedan haber escrito cualquiera o que han querido dar sus familiares, ¿no? Pero en todos sus relatos tenemos un Arguedas comprometido con los intereses del pueblo, condenador de los abusos patronales, de la prepotencia abusiva, además el poseedor de un lenguaje muy propio, extraído de lo más profundo del alma andina. Al fin y al cabo, él vivió muchos de sus episodios de carne propia o fue testigo. Si no escuchan, de tales hechos que le retorcían la conciencia, antes de trasladarlos a la literatura. Gracias.